La idea es repasar algunos aspectos tributarios del CAROU, sobre todo también confrontándolos con lo que es la nueva aplicación de algunas normas, sustancialmente lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad subjetiva y teniendo claro que no hay normas específicas en materia tributaria en el CAROU, ni en el CAM, que es el antecedente directo de esto, sino que pervive todo el régimen tributario que está establecido con anterioridad. Básicamente lo que tiene que ver con el acuerdo de valores, el Código de Valoración de la Organización Mundial de Comercio, que es la norma madre para todo esto, y todas las normas de carácter tributario, ya sea lo que refiere al arancel externo común o tasa global arancelaria, y a los otros tributos que se abonan en ocasión de la importación. Todo eso sigue exactamente igual, no hubo ninguna derogación. Pero sí se mantiene la problemática sobre todo, que eso es un poco lo que queremos introducir teniendo como excusa el CAROU. A ver, lo que vamos a analizar son fundamentalmente tres aspectos que son los que presentan más complejidad y más diferendos hoy en la práctica diaria, que tiene que ver con la posibilidad de exigencia de un ajuste por concepto de vinculación, los ajustes por concepto de regalías, o sea, reversiones que se hacen por dicho concepto, y los ajustes por publicidad, que es un problema nuevo que se generó con respecto a un cambio de interpretación muy abrupto por parte de la Dirección Nacional de Aduanas y que, bueno, ahora se le ha ido bajando un poco la intensidad al tema, pero todavía se mantiene. Entonces, la idea es analizar estas tres situaciones con ustedes y ver un poco cómo se han ido manejando y sobre todo cómo ha resuelto la jurisprudencia reciente, ultra reciente en algunos casos, algunos de los aspectos de este tipo. Bueno, con respecto a la vinculación, a ver, antes que nada, hay que tener claro que hoy en día el comercio internacional se realiza fundamentalmente a través de empresas vinculadas. Es decir, los números de la OCDE y de la Organización Mundial de Comercio hablan de que el 60, 60 y pico % de las operaciones a nivel del comercio internacional son operaciones intercompany. Con lo cual, el concepto de vinculación y sobre todo la incidencia de la vinculación, ya sea el impuesto a la renta, preocupación fundamental de la OCDE o en el valor en aduana, preocupación fundamental, en este caso de nuestra administración, de la Organización Mundial de Aduanas y en manera indirecta de la Organización Mundial de Comercio, tiene una importancia enorme. No vamos a repasar lo que es el concepto de vinculación, todos ustedes lo conocen, tanto desde el punto de vista tributario como lo que es el valor en aduana en específico. Simplemente lo que quiero repasar con ustedes es que en el caso del valor en aduana, para ser aceptado como tal, es decir, para que el precio de factura que se presenta al momento de despacho sea aceptado como tal, se exige el cumplimiento de 4 condiciones. Una de esas condiciones es que la mercadería, que las empresas, o sea, proveedor del extranjero, exportador del extranjero e importador uruguayo no estén vinculados, o que si esa vinculación existe, la misma no influya en el precio. Es decir, en la medida que yo le vendo a una empresa con la cual estoy vinculado, que esa vinculación no termine afectando el precio, minorándolo en forma artificial o como consecuencia de una planificación fiscal que redunde en definitiva en un perjuicio para la renta fiscal aduanera desde el momento que yo reduzco artificialmente o como consecuencia de una planificación fiscal, esa base de cálculo y termino abonando menos tributos al momento de la importación. Aun cuando, y ese es otro problema que se presenta, que no nos da el tiempo para analizar, eso termina repercutiendo en que la misma caja termina recibiendo por concepto de impuesto a la renta más dinero que la que hubiera recibido en caso contrario, ¿no? Pero con el discurso de que son dos organismos independientes, aduana y DGI, etcétera, eso que parece de cierta lógica y que en definitiva lo que contribuye es a generar seguridad jurídica y previsibilidad y certeza
al contribuyente no se termine considerando, ¿no? Pero bueno, ese es un daño colateral de todo esto. Cuando una operación se da entre vinculados, lo primero que tenemos que ver es hacer ese test de vinculación, es decir, en definitiva, determinar si la vinculación afectó el precio o no, ¿verdad? Para lo cual, lo primero que hay que ver es si realmente existe la vinculación. Detectada la vinculación, la segunda operación es descartar o no la influencia de la vinculación en el valor. Y para eso el acuerdo de evaluación, el código de valoración, nos da dos herramientas fundamentales. Uno lo que se llama los valores criterios y otro lo que se llama condiciones de la venta. Los valores criterios son sustancialmente los comparables. Me permite comparar mercaderías idénticas o similares, y ese es otro problema, que es el que vamos a analizar después. Es decir, necesariamente, porque esto es preceptivo en el acuerdo, debe compararse con mercaderías idénticas o similares. Cuando hablo de idénticas hablo de intercambiables, cuando hablo de similares hablo de aquellas mercaderías que al no existir las idénticas, al no poder comparar con mercaderías idénticas, tienen los elementos esenciales que permiten considerarlas prácticamente como intercambiables. Son conceptos jurídicos indeterminados, pero no dejan de ser una referencia ineludible, sobre todo cuando están establecidos en forma preceptiva. Y el segundo instrumento que tengo es lo que se llama las condiciones de la venta. ¿Qué implica esto? Bueno, implica hacer una especie de trazabilidad desde el precio de venta en el mercado de ese producto, ¿no?, hacia atrás hasta llegar al precio de importación, y siempre que exista al final un margen de ganancia razonable. Problema, no define qué es un margen de ganancia razonable. Y dependerá en definitiva de cada rubro, de cada producto, de cada país, de cada circunstancia, etcétera. Lo que sí está claro es que va a tener que ser absolutamente consistente con lo que pago por impuesto a la renta, porque si no, además de todo, voy a ser idiota. Entonces, en caso de que yo le pueda probar a la administración, de que la administración me cuestione la influencia de la vinculación en el precio, y yo le puedo probar a la administración que esos valores criterios de mercadería idéntica o similares, es decir, mercaderías idénticas o similares que se importan en el mismo periodo de tiempo, del mismo origen, o con los ajustes correspondientes al mismo nivel comercial, etcétera, o que existe un margen de ganancia razonable después de hacer ese proceso de reconstrucción del precio, bastará en cualquiera de las dos circunstancias, esto no son acumulables, es decir, basta con que pruebe por uno o por otro método, bastará que le pruebe que en un caso se aproxima mucho o que en otro se da un margen de ganancia razonable para descartar la influencia, aun cuando existe la vinculación, la influencia de esa vinculación en el precio. ¿Cuál es el tema central acá? Bueno, primero, ¿contra qué se va a comparar? Eso es fundamental. Pues no se puede comparar contra cualquier cosa, tienen que ser mercaderías idénticas o similares. Y en segundo lugar, es decir, ¿qué acceso, qué posibilidad de control tiene el contribuyente en este caso, con respecto a esa comparabilidad o ese proceso de comparabilidad que realiza la propia administración? Es decir, porque existen hoy sistemas, todos ustedes lo conocen, sistemas de información de las operaciones de comercio exterior, pero esos sistemas de información, por lo menos en lo que refiere a los particulares, son muy limitados y muy parciales. Quien realmente tiene toda la información es la administración, que es la que, primero, duda, el código exige que exista una duda razonable, tampoco define que es una duda razonable, que exista una duda razonable, cuestiona el valor y por tanto pone en funcionamiento todo un mecanismo de solución de esa controversia que implica escuchar al administrado, darle la oportunidad de que brinde la información correspondiente, etcétera, y después termina adoptando una decisión. Es decir, ¿existe o no existe la necesidad de hacer un ajuste? Pero esa decisión muchas veces, no voy a decir que es arbitraria, pero como el gaucho solo, ¿no? Y además, en esas situaciones la administración tiene la sartén y el mango. ¿Por qué? Porque si controvierte el valor y el operador no está de acuerdo, la administración tiene la facultad, y de hecho la ejerce generalmente, de exigir una garantía previa al despacho.
Con lo cual, por los tributos, por el ajuste, ¿verdad? Es decir, no por la eventual sanción, sino únicamente por el ajuste. Con lo cual, se complica mi operativa de ahí en adelante porque en cada despacho de importación que tenga que hacer voy a tener que garantizar. ¿Tá? Entonces se me va a generar un expediente administrativo en el cual después me van a dar vista, que eventualmente tendré que recurrir y hasta llegar al TCA, con el mismo problema que mencionaba hoy, que después tengo 2 años como máximo para solicitar la devolución de lo pagado en forma indebida. Y si esto demora más de 2 años, lo que voy haciendo es tachando lo que me debe la administración porque no lo voy a poder cobrar nunca. ¿No? Por lo menos mi experiencia profesional es esa. ¿Ah? Entonces, vuelvo a lo mismo, tiene la sartén, el mango, el fuego, los fósforos, todo. ¿Ah? Y no es poco eso. Si se llega a la conclusión de que corresponde hacer el ajuste, entonces el propio acuerdo establece en forma preceptiva cuáles son los métodos secundarios y en el orden en que hay que aplicarlos. ¿Ah? Y si descarto el valor de transacción como consecuencia de ese cuestionamiento respecto del valor de factura, diciendo tengo que ajustar pero no puedo llegar a un ajuste o no me pongo de acuerdo con la administración de que corresponde un ajuste o más, de cuál es el quantum del ajuste, porque ese es otro tema. Una cosa es que me digan vas a ajustar tu valor o tenés que ajustar tu valor un 5% y capaz que no me mueve la aguja de la... Y otra que me digan, como está sucediendo ahora, un 38%, con lo cual yo estoy quedando fuera del mercado. Y peor aún, muchas veces empresas competidoras que tienen un negocio sustancialmente similar, no se les exige ajuste o se les exige ajuste inferior. Entonces se genera una distorsión en el mercado realmente complicado y esto miren que no que me lo estoy imaginando que puede pasar, está pasando en algunos rubros. Varios de los despachantes que hay acá pueden confirmar lo que yo les estoy diciendo. ¿Tá? Entonces, llegado a la conclusión de que hay que ajustar, lo segundo es determinar cuál es el método que voy a utilizar. Y ahí el acuerdo es claro. Primero voy a tener que ir a determinar el valor de acuerdo al valor de transacción de mercaderías idénticas. Podría tener o no mercaderías idénticas. Si no las tengo, valor de transacción de mercaderías similares. Y de ahí para abajo. La verdad es que en el 90% de los casos, el valor de transacciones y el precio de factura es el que se toma como referencia. Y es más, el acuerdo lo que dice es que hay que tender a hacer todo lo posible, flexibilizar el concepto, todo lo posible para tomar el valor de transacciones y el precio de factura. Y si no, generalmente, si no logro comparar con mercaderías idénticas o similares, generalmente termino yendo al último recurso, que es una especie de flexibilización de los métodos anteriores. Pero eso se da en un 5 o 10% de las operaciones. Pero ese 5 o 10% cuando me tocan a mí son el 100%. Y últimamente con algunos cuestionamientos que ha habido de parte de la aduana, con algunos cambios de criterio muy fuertes con respecto a los temas de vinculación, se están repitiendo un poquito más. Entonces hace que sea interesante poner el acento en esto. Hoy decíamos, acá hay 2 problemas. Uno es la imposibilidad de acceder a determinada información. Y lo segundo es controlar el método, en definitiva, que utiliza la administración para realizar esa comparabilidad. Y acá últimamente se ha empezado a manejar un concepto que en derecho procesal ya tiene unos cuantos años, pero que sin embargo no había habido un traspaso horizontal hacia el derecho aduanero, que es el de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Para simplificar muchísimo esto, lo que dice la teoría de las cargas dinámicas de la prueba es que quien tiene la fatiga probatoria, si quien tiene que probar algo, no es necesariamente el que invoca eso, sino el que está colocado en mejor situación para acceder a la información que me permite probarlo. En este caso es claramente la administración aduanera, que tiene toda la información, no solo la mía, no solo la de mi competencia, sino incluso puede hasta solicitar información a otras aduanas, lo cual en muchos casos cuando conviene lo hace.
Entonces, si yo voy a discutir si una mercadería es idéntica o no, la primera discusión que tengo que tener es técnica. Es decir, ¿esto se puede comparar? ¿Esto es intercambiable con esto? Bueno, ahí quizás puedo contratar un perito. Si no estoy de acuerdo con la administración. Y esto ya pensando en la vía judicial. Ahí ya voy a tener un primer problema. Pero el segundo problema es, bueno, a ver, yo la traigo a tanto en estas condiciones, de tal origen, los gastos de flete interno son tantos, etcétera, por eso la incidencia cuando reconstruyo el costo es este. Ahora, yo lo sé con respecto a mi operación. Hay 10 importadores más que hacen lo mismo o algo parecido, o lo traen de otro lado, y seguramente lo traen a un valor, algunos superior y otros inferior. Y yo acceso a eso no tengo. Eso está claro. ¿Quién tiene acceso a eso? La administración. Entonces, invocando esto que convengamos todos los que ejercemos el derecho acá, sabemos que no es de las cosas más aceptadas ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, ¿no? No es que esto no le encanta a los jueces, ni la teoría de las cargas dinámicas de la prueba es una situación excepcional. Pero es de estricta justicia a veces. Y por suerte, yo ahora les voy a mencionar una reciente sentencia del TCA, relativamente reciente, redactada por la doctora Sazón, hace pie en la teoría de las cargas dinámicas y deja claro que en este tipo de situación corresponde su aplicación y que si la administración no lo hace, en definitiva lo que está sucediendo es que no está fundamentando adecuadamente sus resoluciones, por tanto hay un error, hay una falta de motivo, hay falta de motivación del acto, y por tanto ese acto resulta anulable. Pero digo, esa es un poco la problemática nueva que se está generando en torno a los ajustes por vinculación, que ha sido además recogida directamente por la justicia aduanera cuando en esos temas se invocó. Les cuento el caso bien cortito para que tengan idea, para no estar leyendo la transcripción de las sentencias íntegramente. Esto es la importación de determinado producto que se cuestiona como consecuencia de la vinculación si existía o no, si debía existir o no, perdón, ajuste. La empresa venía declarando que estaban vinculadas pero que no correspondía ajuste. La administración entendió que la vinculación meritaba un ajuste y que por tanto podía ir en forma retroactiva a reliquidar tributos y establecer una sanción de defraudación para el periodo anterior hasta 5 años para atrás. Era una cifra muy elevada, por lo tanto la empresa, que era una empresa multinacional, decidió ir a juicio y no reconocer la infracción frente a la administración, aun cuando hay que conceder a la administración que era un tema relativamente discutible por distintas circunstancias, por el tipo de producto, porque la empresa en realidad lo que hacía no es que subfacturaba, sino que hacía una especie de dumping para mantener a la clientela en Uruguay. Entonces, los productos que exportaba hacia Uruguay los exportaba a un precio inferior al que de repente los exportaba a otros países de la región, pero le interesaba que una clientela muy especial que iba a Punta del Este mantuviera la vigencia del consumo de ese producto mientras estaba en Uruguay, concretamente en Punta del Este, a tal punto que tenía un solo distribuidor en el país, en Punta del Este. O sea, ni siquiera en Montevideo lo vendía porque sí, lo que le quedaba al hombre en Punta del Este prácticamente lo regalaba. Entonces, la administración cuestionó eso y directamente lo que hizo fue, dijo, señor tal y el señor cual, importa lo mismo, pling, calculo sobre eso y se acabó. El ajuste del 10%, no estás de acuerdo, lo siento mucho, y pum. Y ni le dio explicaciones a la empresa. Cuando la empresa no reconoció, mandó la denuncia al juzgado, que básicamente lo que decía es esto que les estoy mencionando. No había una explicación de cómo se había arribado, de por qué se habían elegido esos productos para comparar, de por qué esos productos eran idénticos o similares, y menos aún de por qué se había hecho las comparaciones a ese nivel comercial. ¿Qué pasó? A partir de ahí, además, le empezó a exigir una garantía previa al despacho.
que eso fue lo que llevó que se sustanciara ante el TCA. ¿Por qué? Porque se recurrió y se siguió la instancia ante el TCA por la viabilidad o no del ajuste, por la legalidad o no del ajuste, perdón. ¿Ah? Y por otro lado estaban las denuncias que primero se hicieron contra la empresa importadora y después se hicieron contra el distribuidor. O sea que fue un paquete completo. ¿Ah? Ese era el estado de situación. ¿Qué pasó cuando llega el TCA? Bueno, el producto de cigarrillos, yo no lo quería decir, estaba ahí. Y, en definitiva, párrafo que sí interesa mencionar especialmente. Dice, los inspectores descartaron el valor de transacción declarado y llegaron a la conclusión de que correspondía tributar sobre un valor mayor en aplicación de los artículos 2 y 3. Esto es, mercaderías idénticas o valor de transacción de mercaderías similares. ¿Tá? Se dictó la resolución impugnada, se hizo la determinación, etc. ¿Tá? Dice, la DNA puede considerar el valor declarado por el importador, sobre eso no hay duda, hay una decisión del Comité Técnico de Valor que lo autoriza. Sobre eso no hay cuestionamiento alguno, es decir, las facultades que tiene la administración para cuestionar el valor están fuera de duda. Simplemente que no lo puede hacer de cualquier manera. Aun cuando generalmente lo hace de cualquier manera. Ahora bien, dice, en el caso de examen, la administración no fundamentó cómo aplicó los métodos para reliquidar las obligaciones tributarias de la interesada. Y no hay el menor detalle de cuáles mercaderías idénticas o mercaderías similares se consideraron para en definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, en un momento, el TCA le pide a la administración aduanera que le haga un informe sobre cómo había realizado la comparabilidad. Y el informe realmente fue vergonzoso. Le citó 3 normas del Código de Valoración. Yo creo que eso fue lo que enfureció un poco a la redactora de la sentencia. Le citó 3 artículos del Código de Valoración y le dijo, por estos fundamentos se ha llegado a la conclusión de que los productos son comparables y que por tanto la deuda fiscal es tanto y tanto y tanto. Una porquería importante. ¿Ah? La forma en que se llega de oficio al valor en aduana, que finalmente la DNA se toma como base para liquidar los tributos generados, no fue explicada en lo más mínimo, por lo que es evidente que el acto adolece de efectos en su fundamentación, y bueno, ahí colide con la norma que establece la necesidad de motivar el acto en el decreto 500, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Y acá viene la segunda parte interesante de esta sentencia, que resulta evidente que se utilizaban datos de otras empresas. Ojo, posición que la administración, el TCA ya había tenido en alguna oportunidad. Esto no es nuevo para el TCA. Para compararlo con operaciones de actores y descartar su declaración, estos datos debían necesariamente estar a disposición para ejercitar debidamente su defensa. Obvio. Obviamente, como bien lo señala en su fundada demanda, la teoría de las cargas probatorias dinámicas, esta información estaba en la esfera de disponibilidad de la administración, resultaba inaccesible para el importador. Y ahí después hace mención a otras sentencias del TCA, que no es la única, en que justamente, refiriéndose a, en este caso era impuesto a la renta, si se emplea información de terceros es necesario que ésta sea transparente, pues de otro modo resulta imposible el control del obrar administrativo. A ver, para los que estamos en esto son conceptos jurídicos básicos, pero que lamentablemente cuando uno difiere con la administración, a veces no se encuentra con tanta suerte. Como lo ha dicho el tribunal en ocasión, la ausencia de motivación clara y suficiente acarrea un vicio insubsanable en el acto impugnado. Punto. Claro, la nulidad del acto y san se acabó. Se podrán imaginar, el paso siguiente fue hecho nuevo, señora juez de aduana, acá está la sentencia del TCA, que dice tal cosa. Señora fiscal, acá está la sentencia del TCA que dice tal cosa. ¿Ah? Se estaban sustanciando en ese momento 3 expedientes en el juzgado de letrado de aduana, 1 contra el importador y 2 expedientes contra el distribuidor. Y finalmente la sede terminó clausurando hace nada. ¿Cuánto hace? ¿Un mes?
un mes, una cosa así, terminó clausurando los 3 expedientes justamente como consecuencia de que se entendió que no había suficientes elementos de convicción para considerar que se iba a iniciar el juicio, porque acá en este expediente ni siquiera se había instruido sumario, seguíamos en la etapa de presumario. Todavía eso. La Fiscalía había pedido varias veces la instrucción de sumario, la sede con buen criterio, con su integración anterior y con la actual, no se la había dado, y la nueva representante del Ministerio Público fue la que finalmente solicitó la clausura del expediente en base a todo esto. Segundo ajuste, el tema regalías, que era el otro tema que me parecía importante tocar con ustedes, porque ha habido un cambio también en la administración primero y en la órbita judicial, en el ámbito judicial, tanto a nivel de la sede aduanera como del Ministerio Público, con respecto a la interpretación de esos ajustes en este tipo de situación, que en la práctica son muy comunes. Simplemente como repaso, los cánones o derechos de licencia por los cuales se abonan regalías, solo se puede exigir un ajuste de valor si se dan determinadas condiciones. Esas condiciones son que los mismos se encuentren previstos en el artículo 8º del acuerdo, ¿tá? Y que además sean una condición de la venta, es decir, que yo esté obligado a pagar ese canon porque si no, no me venden. Si yo no pago ese canon, no me venden. Eso es el segundo requisito. ¿Ah? Ahora, eso tiene que estar formalizado en algún lado, tiene que estar documentado, o por lo menos tiene que haber indicios suficientes de que eso sea así. ¿Ah? Que formen parte del valor en aduana, es decir, que haya una relación directa entre esos cánones y el derecho de licencia. Es decir, en definitiva, el precio del producto va a ser el valor del producto más el canon o derecho de licencia. Que corran a cargo del comprador, esto es del importador. Si corren a cargo del proveedor, están incluidos en el precio, o sea, que los mismos se puedan identificar mediante datos objetivos y cuantificables, y que no hayan sido incluidos en el precio, ¿no? Es decir, por eso, digo, es la consecuencia lógica que corran a cargo del comprador. Si están incluidos en el precio, ya está, no tiene gracia. A ver, esto es una sentencia del tribunal, les cuento ahora, que mantiene una sentencia de primera, confirma una sentencia de primera instancia dictada en la sede aduanera. ¿Cuál es la situación? Situación que... No tengo nada contra los aduaneros. Ah, estás más solo que el uno, sí, me parece. Sí, creo que sí, no te voy a mentir. No protestes mucho que... Bueno. Hablando en serio, no. Situación que se da mucho a nivel de una serie de productos en el comercio internacional. Existe, por un lado, es decir, yo importador, tengo el derecho de licencia de la marca X. Y por lo tanto tengo un contrato de licencia con la firma multinacional X. Pero por otro lado, le mando a un taller en China a hacer el producto. ¿Ah? Y lo importo. Como consecuencia del contrato de licencia que yo tengo con la multinacional X, le pago un canon, un derecho de licencia, un royalty, o las dos cosas, ¿está? X. Ahora, el chino, basta que le pida que me lo mande para que me lo mande. No hay ninguna relación entre el chino que le hace a esa marca de championes, al de media, al de muñecos, al de PlayStation, al de no sé qué, lo que le pidan, ¿tá? Y lo manda a Uruguay. Y no me cobra más que el precio del producto y el flete. Nada más, no existe ninguna otra relación. Bueno, esa situación que todos ustedes la conocen y que es prácticamente el 80% de las operaciones de importación, por lo menos de algunos rubros, ¿tá? Desde la óptica de la administración y de la fiscalía, por el solo hecho de la fiscalía con su anterior integración, no la actual, pero sí de la administración, y en eso ha habido un cierto cambio, ¿tá? Solamente por el hecho de existir una relación de ese tipo, el canon o royalty es obligatorio. O sea, va de suyo que en la medida que yo pago un derecho de licencia, también tengo que ajustar, por el hecho de que pago un derecho de licencia. Sin importar que existe otra relación también con el chino, y que el chino no me exige nada.
Por tanto, no se estarían cumpliendo con los requisitos que yo mencionaba recién para que establece el artículo 8 del Código de Evaluación, a los efectos de que la regalía sea un ajuste obligatorio, ¿verdad? Digo, obviamente que estoy dando mi visión de esto, pero esa es la situación. Los argumentos de la administración son el hecho de existir una relación de ese tipo implica necesaria y perceptivamente un ajuste, punto. No hay nada más para discutir, no importa si el chino, no. Chao, se acabó. ¿Ah? Y después, otra visión que dice, no, a ver, si yo le pagara al chino parte de la regalía, o si el chino le cobrara o le revirtiera parte de la regalía, eso es otra historia. Ya ahí la triangulación sería diferente y la operación sería diferente. Pero si se da en su estado puro, como se da en la gran mayoría de los casos, que no tiene nada que ver con ¿ah? Entonces, no parece razonable que se me exija un ajuste. Sí se exigió, sí se realizó la denuncia correspondiente, ¿ah? Y el Tribunal de Apelaciones de sexto turno terminó confirmando la sentencia de primera instancia que había absuelto al importador y había considerado que no correspondía hacer el ajuste. ¿Tá? Acá se mencionan algunos de los resultandos y la documentación se encontró un contrato entre Disney y la cual se acuerda que la empresa uruguaya solicita a Disney que se le conceda una licencia para fabricar, comercializar, distribuir, vender. Se comprometió a un pago de regalías a Disney. Había un contrato. ¿Tá? O sea, nunca se cuestionó eso, nunca se dijo que no. ¿Tá? Pero simplemente el tema de dilucidar, como dice la sentencia, es otro. Se centra en si la firma denunciada debe declarar en el manual de aduana las regalías que abona la empresa y consecuentemente tributar sobre dicha base, teniendo en cuenta que existen dos relaciones o contratos. Uno por la licencia y otro con los fabricantes por la remisión del producto. Y de acuerdo al artículo 8.1c del Código de Valoración, las compras fueron realizadas a proveedores extranjeros no vinculados además, ¿no? A ese grupo, a la licenciante, ¿verdad? Y que no se estableció cláusula alguna respecto del pago de la regalía, por lo cual no correspondía. Comparte la sala la argumentación de la sentenciante de primera instancia, que resume esto. Se había hecho todo un despliegue de fundamentación, citando doctrina, etc. Porque, esto a nivel de otros países, lo bueno que tiene el Código de Valoración es que es un código mundial. ¿Ah? Como se aplica a los 163 países miembros de la OMC, en definitiva, la jurisprudencia que se genera en los 163 países miembros, de alguna manera es replicable, invocable acá, con la misma fuerza que tiene cualquier fallo similar. ¿Tá? Pero sí es una referencia conceptual importantísima. En la gran mayoría de los países esto no se cuestiona. O mejor dicho, se ha adoptado la solución que finalmente terminó adoptando el tribunal. Y lo que se hizo fue hacer caudal de todo eso en el momento de la defensa, trayendo a colación incluso algún pronunciamiento del Comité Técnico de Valor, que en este sentido, etc. En este tema, no en otro, en este tema el mundo iba por otro lado, distinto al que íbamos nosotros. No te sé en el sentido que la Fiscalía simplemente se limitó a firmar en su momento, ¿no? que fue la que solicitó, incluso apeló la sentencia de primera instancia, por eso se terminó sustanciando en el tribunal, que el único extremo que se acredita es el pago de la regalía, aspecto que no se discute por cuyo concepto, por lo cual terminó confirmando la sentencia. ¿Qué sucedió? Bueno, un caso exactamente igual se sustancia al poquito tiempo en el juzgado de aduana, concretamente fisco contra la ficha tal, y acá el Ministerio Público, cuando se le confiere vista en la etapa de presumario, la jueza en determinado momento, como esto se venía demorando, le dice, bueno, señor fiscal, allá va el expediente. O me instruye el sumario, iniciamos el juicio y vemos, o clausura y no jorobe más. En buen romance le dijo eso. Y la fiscal lo devuelve pidiendo la clausura. ¿Ah? Entonces se confirió vista al Ministerio Público a los efectos y haciendo mención incluso
teniendo como referencia en el expediente el fallo que yo les mencionaba recién del Tribunal Sexto, ¿no? Solicita la clausura por no existir prueba suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tercer tema, ya para ir liquidando esto, es el que refiere a los gastos de publicidad. A ver, esta locura se había reflotado hace poco, a fines del año pasado. Ahora ha tenido una pequeña calma, no sé si por los movimientos internos de la aduana o porque el tema realmente salió del escenario, pero hoy, por lo menos mi experiencia es que cuando uno va a discutir con la aduana estos temas, la aduana considera que los gastos de publicidad, en el momento que están documentados en un contrato, automáticamente son exigibles a los efectos de un ajuste, ¿tá? Y no hay discusión. O sea, para ellos es conceptual. ¿Es esto? Lo discutimos acá. ¿En qué categoría del artículo 8? Bueno, yo creo que en ninguna. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que en ninguna. Lo consideran que son pagos indirectos y condición de la venta. Ahora lo vemos. El tema es, ¿son o no pagos indirectos? ¿Son o no condición de la venta? Esos son los dos argumentos fundamentales que esgrime la administración a los efectos de exigir un ajuste cuando existen gastos por publicidad, propaganda, marketing, campaña de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? ¿Por qué pongo haciendo un poco de historia? Bueno, porque todos ustedes saben, antes de la aprobación del Código de Valoración, de la ronda, mejor dicho, la ronda Tokio primero, y después el acuerdo relativo a la aplicación en la ronda Uruguay, existía el concepto de valor normal, recogido por el Convenio de Cooperación Aduanera de Bruselas. ¿Tá? El valor o la noción teórica de valor y no la noción de valor real que existe actualmente. ¿Soy yo? No. ¿Tá? ¿Qué pasa? Bajo ese paraguas conceptual, los gastos de publicidad sí eran exigibles. Sí había que incrementar la base de cálculo, porque así expresamente contemplado. No así en el caso de la noción positiva de valor que adopta el Código de Valoración, donde directamente, como vamos a ver ahora, se descarta. Entonces, lo que a uno no le cierra es que la administración lo que hace es interpretar dos normas vigentes del acuerdo de valoración en un sentido contrario a lo que otra norma también vigente dice en sentido claro que no es así. ¿Ah? Digo, esto que parece una falacia desde el punto de vista interpretativo, es lo que está sucediendo o es lo que se pretende que suceda. Y se lo voy a demostrar con las normas. ¿Tá? Decíamos, el primer argumento de la administración es que corresponde el ajuste porque en estos casos el valor de transacción, que ustedes ya saben es el precio realmente pagado por pagar, etcétera, 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 tiene que cumplir con determinadas circunstancias. Entre ellas, una de ellas, además de la que la vinculación no exista o influya en el precio, es que no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a la mercadería a valorar. Entonces, ¿qué dice la administración? Hay un contrato, sí, bárbaro, hay un contrato en el cual se establece publicidad. Hay entonces una condición. Bueno, pero todos los contratos tienen condiciones. Sí, sí, pero el código de evaluación no distingue. Entonces, desde el momento en que hay una condición, yo puedo descartar el valor y exigir un ajuste o ir a valorar de acuerdo a mercaderías idénticas o similares. Ese es el primer argumento. El segundo es que estos gastos de publicidad y marketing son un pago indirecto. ¿Tá? ¿Cómo define pago indirecto el propio acuerdo? Lo hacen en uno de los anexos. El precio realmente pagado por pagar comprende todos los pagos realmente efectuados, es decir, el que el importador le hace al proveedor, como condición de la venta de las mercaderías importadas. Fíjense que acá el tema de condición de la venta no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, se incluye, pero no acá que sea condición de la venta o no sea condición de la venta. A los efectos de la publicidad no tiene nada que ver. ¿Tá? O los pagos que el comprador al vendedor o el comprador a un tercero para satisfacer la obligación del vendedor. Si yo le digo al señor, páguele a mi proveedor
y con eso queda saldada la deuda que yo tengo con él por la importación tal. ¿Ah? Es un pago indirecto. Entonces, lo que dice la administración es, en este caso no es un pago directo, sino que es un pago indirecto. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una interpretación a forceps para ir contra algo que está escrito a texto expreso. ¿Por qué? Porque la norma interpretativa, el artículo 1 del código, que forma parte del código, jurídicamente son la misma cosa, tienen el mismo rango jurídico, ¿tá? Establece bien claro, como regla, que el costo de toda actividad realizada por el comprador por cuenta propia con relación a mercadería importada, es decir, lo que el importador hace en plaza, una campaña de publicidad para promocionar el producto, el cosmético tal. ¿Ah? Salvo que si estuviera expresamente prevista en el artículo 8º, no se incluye en el valor. ¿Tá? Y la publicidad, lo aclaro por las dudas, no está expresamente incluida en el artículo 8º. Publicidad, propaganda, marketing, o sea, nada que tenga que ver con promoción. Y entre las actividades que puede realizar el comprador por cuenta propia está no solamente la venta de mercadería, sino también la publicidad. De hecho, muchas veces está establecido por contrato, está establecido en forma obligatoria, o no está establecido, igual se hace, o está establecido y por distintas razones no se puede hacer. ¿Sí? Las variantes son infinitas. Lo que está claro es que se puede hacer. Estas actividades no solo benefician al comprador, eso es claro. El primer beneficiado, de alguna manera, es el titular de la marca, ¿no? Y sus clientes, sino también el vendedor, por lo cual cualquiera que sea la circunstancia, siempre que los mismos corran por cuenta del comprador, esa es la exigencia, pero es el estado de situación en que estamos trabajando, estos gastos no se deben sumar al valor en aduana. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿qué es lo que dice concretamente la nota interpretativa? Véanlo. Análogamente, si el comprador emprende por cuenta propia, incluso mediante acuerdo con el vendedor, contrato mediante, ¿no? Actividades relacionadas con la comercialización de las mercaderías importadas, el valor de estas actividades no forma parte del valor en aduana y el hecho que se realicen, no conducirá a descartar el valor de transacción. O sea, es clarísimo. ¿Tá? En síntesis, no le asiste razón en la aduana en relación a este punto, por lo que y no debería realizarse un ajuste de valor. Ese es el tema hoy. Ya les digo, ha tenido un pequeño freno, pero está latente y conceptualmente no hay posibilidad de discutir. O sea, es el balde, ¿no? O sea, discutimos de todo menos de esto. Esto no lo admito. ¿Está? Bueno, la publicidad no se discute, por lo menos hoy, ¿no? Hasta que de repente hay 3 expedientes en este momento que se están sustanciando en el juzgado, en los cuales los operadores dijeron, no te voy. También voy a convenir, ojo, tengo que decirlo. Hubo 2 expedientes, hubo 2 situaciones en las cuales un laboratorio y otra empresa multinacional, las cuales decidieron, pero más que nada para tener a la comadreja lejos, decidieron reconocer, no era mucho la cifra, reconocieron, pagaron una multa y se sacaron el problema. Pero hubo 3 casos en los cuales los montos, como se podrán imaginar, eran más grandes y por eso no hubo reconocimiento, en los cuales se decidió trasladar esto a la vía judicial, que hoy se está sustanciando en la vía judicial. ¿Ah? Entonces, yo espero que si prima la razón, en algún momento va a haber un fallo judicial favorable a la posición que estamos manejando acá, y que eso va a terminar de desalentar determinadas posiciones internas dentro de la administración aduanera. Pero uno nunca sabe, ¿no? O sea, bueno, muchas gracias.